Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. El APRA, el APRA, el APRA. El APRA es quizá el partido político más longevo actualmente dentro de nuestra cartera política en el Perú. Y es que yo sé que hay mucha gente que tiene opiniones divididas. Quizá hay acá gente que es aprista, pero es aprista al estilo Aya, o aprista quizá al estilo Alan, o bueno, de Aya, ¿cuál de todos los Ayas? Así como también hay un fuerte movimiento antiaprista. Por lo que esta semana decidí hacer un video acerca de los misterios del APRA, o bueno, o al menos datos pocos conocidos sobre el aprismo que quizá muchos de ustedes se hayan preguntado en algún momento, así que de eso trata el video del día de hoy. Por lo que no hay tiempo para más. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato antiimperialista Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín explicándote los misterios del APRA. El 7 de mayo de 1924, en la Ciudad de México, se produjo la fundación oficial del APRA con su líder Víctor Raúl Aya de la Torre. Y es que la fundación del APRA va a ser todo un terremoto político para el Perú, ya que va a poner en la palestra una nueva opción, una nueva alternativa política. Y es que vamos con todo esto con la primera gran pregunta, o el primer gran misterio, porque sí, aunque no lo crean es un misterio. ¿Qué es realmente el APRA? Miren, si hoy en día es aún difícil saber qué cosa es el APRA, cuál es su esencia, qué es lo que buscan realmente, al parecer esta duda siempre existió desde sus inicios prácticamente. Para el video del día de hoy nos vamos a basar en el siguiente libro: El miedo en el Perú, de los siglos XVI al XX, un libro que compila unos artículos de varios historiadores que está a cargo de la historiadora Claudia Rosas. Para el artículo de hoy nos vamos a especializar en la escritura de Jeffrey Klaver, en paz descanse, historiador que hizo un artículo acerca sobre el miedo al APRA. Y es que Aya de la Torre intentó definirlo en 1926 en un periódico inglés acerca de qué cosa es el APRA, pero siempre han quedado las dudas, ya que no se sabe si tiene ideales de la izquierda o de la derecha en su momento. Hay quienes afirman que quizá quienes realmente conocen la verdadera orientación del APRA son las partes que están en la cúpula, aunque esto puede ser obviamente totalmente rebatible. Sin embargo, una explicación interesante que se da en el libro es que, debido a la extensa y compleja composición del APRA, los intereses son variados. Recordemos que en el APRA había desde personas de las clases altas hasta personas de clases muy bajas, por lo que agendar o orientar la agenda era algo que tenía que tratar de abarcar todo ese gigantesco espectro social del Perú, por lo que es difícil definir exactamente cuál es su objetivo. Y yo sé que ahorita quizá dirán, no, pero tú no sabes nada del APRA, que el APRA realmente busca el bienestar del país, pero es que hablar de acerca del bienestar del país es complejo y es de acuerdo a quién se lo preguntes. Pero bueno, vamos a dejarlo eso para más adelante. Misterio número 2, y esto seguro te lo has preguntado: ¿por qué son tan unidos? Y es que una constante de la política en el Perú es los famosos tránsfugas, que se salen de un partido para irse a otro y de ese otro petardean al partido anterior al que pertenecieron. Y esto quizás se deba a que los partidos políticos de hoy carecen de ideología política. Porque sí, anteriormente los partidos tenían una ideología política, una mística clara detrás de todo lo que se hace. Y los de hoy obviamente carecen de ello, ya que no tienen historia, no tienen mucho tiempo de existencia y sus brújulas son muy inestables. Así que, ¿por qué el APRA es tan unido pese a que ya han pasado prácticamente 100 años desde su fundación? Y esto se debe en primer lugar porque el APRA contaba con una persona muy carismática delante, que era Víctor Raúl Aya de la Torre, y en segundo lugar porque tenía una gran capacidad de convocatoria, sobre todo de las clases medias. Recordemos que el APRA nace durante los años del oncenio de Leguía. Por otro lado, al APRA le salió algo muy interesante que hace que los partidos se solidifiquen: grandes opositores rivales y muy poderosos, en este caso el presidente Sánchez Cerro y el presidente Benavides. Estos dos van a ocasionar la persecución del APRA y con ello van a lograr de que el APRA busque formas de defenderse, y con esto la identidad se solidifica más aún. Y por último está el hecho de que hayan estado en la clandestinidad.
Esto forja aún más lazos y vínculos entre personas de una organización, así que toda esta mística es debido a ello. Así que desarticular al APRA no es tan sencillo. Por otro lado, no es la primera vez que se menciona que el APRA va a desaparecer, así que en términos históricos, el APRA cuenta con un factor importante para un partido: ideología. Misterio número 3. ¿Eran comunistas o fascistas? El día de hoy muchos nos debatimos acerca de que si tal movimiento es comunista o es fascista, pero ¿sabías que al APRA lo acusaron de los dos en su momento? Pues sí, cuando el APRA nace, muchas de las acusaciones iban de los dos puntos, así parezca totalmente irreconciliable, pero decían que el APRA tenía rasgos comunistas y fascistas al mismo tiempo. Ojo, esto bajo la voz de sus críticos. Por ejemplo, dentro del diario El Comercio, que se había armado toda una campaña para dinamitar al APRA en su momento, se hablaba acerca de aprocomunismo. Por otros lados, el poeta Alberto Hidalgo decía de que Aya era algo muy parecido a Lenin. Asimismo, Aya tampoco dejaba muchas dudas con respecto a ello, ya que en algunos artículos, sobre todo en uno que él escribe en 1967, menciona de que el partido aprista tenía orientación marxista. Y no, yo no me estoy inventando, esto está realmente dentro de los escritos de Aya de la Torre. Pero decían seguir un marxismo filosófico, ya que las condiciones en América Latina no eran las adecuadas para generar un movimiento marxista puro y radical como sí había ocurrido en Rusia en su momento, aunque no tan puro que digamos, pero sí radical. Por otro lado, también decían que era fascista porque contaba con un gran líder carismático, Aya de la Torre, y contaban con una gran convocatoria y una gran mística, algo muy parecido a lo que hizo Mussolini en Italia en su momento. Como testimonio personal les diré que yo estudié en la Universidad Nacional Federico Villarreal la carrera de Historia y he tenido algunos docentes de corte aprista y créanme que su filiación al APRA era extremadamente sólida y alta, por lo que estos rasgos son totalmente reconocibles. Misterio número 4. El APRA en su momento perdió fieles muy pero muy importantes, y es que sí, si bien es cierto el APRA tiene una gran cantidad de miembros, una mística y una sólida ideología, al menos en su momento, ha sufrido pérdidas muy pero muy graves. Y es que se dice que luego de su salida de la clandestinidad, el APRA comienza a virar hacia la derecha, por lo que algunos de sus miembros más resaltantes lo comienzan a abandonar y obviamente comienzan a escribir contra ellos. Algunas de las personas que el APRA va a perder en este tiempo es, por ejemplo, el escritor Ciro Alegría, Magda Portal, Alberto Hidalgo, etc. Y como te digo, su salida se debe principalmente a que creían que el APRA estaba traicionando sus principios originales. Algo que es un poco complejo de decir porque el APRA ha cambiado de agenda en numerosas ocasiones. No es el mismo Aya de inicios, que sí era un antiimperialista, el Aya posterior de la convivencia. Y muchas veces Aya de la Torre justificaba esto como que la realidad se hacía más compleja y era necesario virar de acuerdo a los cambios. Te lo dejo a ti si es que esa es una buena excusa. Y el punto número 5. ¿El APRA es una religión? Aunque no lo creas, tiene rasgos religiosos muy pero muy interesantes. Ahora, esto no es nuevo. De hecho, Eric Hobsbawm, en su libro Rebeldes Primitivos, que te lo voy a estar dejando aquí, menciona de que muchos movimientos políticos que comienzan a orientarse luego de las turbas en Europa tienen rasgos de lo que es el cristianismo o los cultos cristianos, como por ejemplo el hecho de tener cánticos, el hecho de hacer de sus reuniones una cosa mística, el hecho de tener un gran líder que los dirija, son elementos muy pero muy propios de la religión cristiana. Obviamente este es algo que se puede aplicar a muchos partidos políticos de antaño, pero en el video de hoy estamos hablando del APRA y bueno, sí, tiene esa misma orientación. De hecho, el APRA está estructurado como una suerte de iglesia, o como una suerte de culto. Por ejemplo, Aya utilizaba mucho el tema del discurso religioso, y esto está dentro de los discursos que Aya manifiesta. Por ejemplo, él habla de mártires, las personas que habían sido asesinadas durante el gobierno de Sánchez Cerro, que eran apristas, se les consideraba mártires, los mártires del APRA. Se hablaba de sangre en la llaga, de una cruz que se tenían que llevar los apristas, etc. Ahora, por otro lado, así como el APRA tenía mártires, también sus presos contaban con una suerte de estatus especial. El preso aprista, el preso político aprista, era visto como una suerte de hombre que había llegado al éxtasis de su ideología, ya que había sido encerrado por sus ideas por ser considerado peligroso.
Y les cuento aquí otra anécdota. En mis tiempos universitarios yo hice un breve estudio acerca de lo que es la ideología de los presos políticos durante su estancia en prisión, y una de las cosas que yo había encontrado en esta investigación es que en algunas cárceles en las cuales había encerrado a pristas se los separaba de los presos comunes, ya que la prista era muy convincente y lograba convencer al preso común de unirse al APRA aún dentro de prisión. Así que créame, razones para poder sospechar de que el APRA tenía un poder de convencimiento casi religioso, yo creo que existen. Por otro lado, también era un movimiento mesiánico. Haya de la Torre no era simplemente el líder político y ya, era la esperanza hecha carne y se esperaba que en algún momento sea presidente. Hay mucho debate sobre cuántas veces les pudieron haber robado las elecciones. Haya nunca llegó a ejercer la presidencia, Alan sí, pero lo que sí Haya dejó finalmente fue su famosa constitución. Ahora, para cerrar este video, como les dije, muchos movimientos políticos tienen estas características mesiánicas religiosas. Sin embargo, hay uno que especialmente tiene esa composición, y aunque no lo crean, es uno que ustedes quizá conocen, que fue el caso de Sendero Luminoso, y el estudio está en este libro de aquí, Profetas del Odio, de Gonzalo Portocarrero. Si quieres que te haga un video acerca de las relaciones entre Sendero Luminoso y una organización religiosa que nuevamente está explicado en este libro que ya es difícil de conseguir, déjame 5000 likes en este video y te hago un videito acerca de los secretos de la estructura de Sendero Luminoso. Así que si has llegado hasta acá, métele tu like, métele tu suscripción, métele tu suscripción premium, porque también tengo contenido exclusivo de historia para ti. Nos vemos.